Creo que principalmente lo que queremos entender es cuál es el proceso de trabajar con proyectos públicos, o sea, con los municipios. ¿Cómo ha sido su experiencia? No sé si también trabajan en sector privado, pero sí también encuentran algunas diferencias. Estamos hablando de vivienda, ¿eh? De vivienda. O sea, nosotros hace muchos años, o sea, llevamos casi 25 años haciendo concursos, digamos, y nosotros siempre seleccionamos los concursos en función de la administración que los promueve. Y en general, los concursos promovidos por la administración local siempre tienen buenas intenciones, pero en general tienen infraestructuras limitadas a nivel interno como para desarrollar procesos de concurso solventes, que se lleguen a ejecutar, que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa más, o sea, más allá de ganar un concurso, cobrar incluso por el proyecto tal, que se ejecute. Las administraciones locales a veces son más limitadas. Por lo tanto, nosotros a concursos para administraciones locales nos presentamos poco, muy poco. Por eso, porque no sé, son menos solventes. Los concursos de vivienda que hemos ganado y a los que nos hemos presentado son, al final, incluso el que cede el solar, normalmente es la administración local, pero el que lo gestiona y desarrolla tanto el concurso como la construcción es una administración supramunicipal. Por ejemplo, en este caso, IMSOL. IMSOL es Instituto Metropolitano del Suelo y depende del área metropolitana, que es una administración financiada por las administraciones locales, pero que tiene una capacidad técnica superior. Y por lo tanto, IMSOL es mejor cliente que el Ayuntamiento de Gavà. Aunque en este caso, el Ayuntamiento de Gavà se siente promotor, porque es el Ayuntamiento de Gavà el que ha puesto a disposición de IMSOL un suelo público, es el Ayuntamiento de Gavà el que gestiona y pone las condiciones para que los usuarios tengan acceso a estos pisos. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Gavà se siente cliente, pero no es el que ha desarrollado el concurso, ni la gestión del concurso, ni de la obra, ¿vale? En este caso es IMSOL. El otro edificio plurifamiliar que estamos empezando ahora las obras, cerca de aquí, es en Sant Andreu de la Barca, también es IMSOL, ¿vale? Y vivienda pública, otro que hemos hecho de vivienda pública es un residencial universitario, en Sant Cugat, para la Escuela de Arquitectura. En ese caso, el promotor fue la universidad. Por lo tanto, incluso ahí podríamos entrar en que la universidad tampoco es un gestor profesional ni de concursos ni de residencial, ¿vale? Por lo tanto, son muy dificultosos. IMSOL es un poco mejor, Incasol... O sea, en realidad, yo creo que hay muchas limitaciones, pero los ayuntamientos todavía tienen más limitaciones. Por ejemplo, los ayuntamientos, que van como muy... entienden, la ley de contratos del Estado exige que los concursos tengan parámetros objetivos, que un porcentaje importante de los parámetros para ganar un concurso o para valorar las propuestas tienen que ser lo más objetivos posible. Claro, eso permitió una cosa que ahora por suerte está volviendo a cambiar un poco, y es que la baja económica de la propuesta arquitectónica, como eso es objetivo, ¿no? O sea, yo te lo haré por 10, yo te lo haré por 9, yo te lo haré por 8, eso es objetivo. Entonces, eso empezó a ser muy valorado. De hecho, hay concursos para la administración central española, especialmente para los ministerios, donde la baja económica del proyecto de arquitectura supone hasta un 40% de la valoración de la propuesta, que es brutal. Por ejemplo, en cambio, IMSOL, que tiene una cierta sensibilidad con la arquitectura, tiene que pedir lo de la baja económica, pero tiene unas reglas y unas normas donde afecta muy poco a la valoración general de la propuesta. Porque por muy caro que lo haga, o sea, ya se hace unos balances entre la propuesta más cara y la más económica, entonces afecta relativamente poco a la propuesta, cosa que está bien. Siguen teniendo estos parámetros objetivos, pero también tienen unos subjetivos, y los objetivos pesan lo mínimo posible cuando los objetivos son de este carácter, ¿vale? Hay otros caracteres, por ejemplo, el Institut Metropolità de l'Habitatge, que es la agencia del Ayuntamiento de Barcelona para promover vivienda social.
Pues por ejemplo a ellos les gustan bastante los parámetros objetivos, pero son de carácter más cuantitativo. Por ejemplo, ahora acabamos de entregar un concurso del Patronat de l'Habitatge, es Instituto Municipal, ¿no? IMAP. El IMAP, por ejemplo, sí que te lo pone en las bases del concurso, que la proporción entre superficie construida privada, interior y el resto, y el techo edificable máximo, no puede ser menos del 80%. Es decir, menos del 20% es lo que tú destinas a circulaciones, espacios exteriores, ¿vale? ¿Qué puedes decir? Bueno, no está mal. Bueno, en su momento, nosotros cuando hacíamos números, originalmente, cuando empezamos a hacer concursos, más o menos era, oye, si yo tengo esto de superficie útil, lo multiplico por 1.2 para saber la construida, y lo multiplico otra vez por 1.2 para saber lo multiplico por 1.2 para saber superficies de circulación, exteriores y tal, y lo vuelvo a multiplicar por 1.2 para obtener la construida. Bueno, pues estos tíos te están diciendo, oye, la superficie construida total no puede ser la que puedo, entre comillas, vender, aunque sea a precio público, ¿vale? No puede ser menos del 80%, ¿vale? O sea, es potente, o sea, y no lo hacen con un ánimo lucrativo, porque es administración pública, esto sale a precio tasado, tienen precios limitados. Pensad que Imsol están vendiendo, bueno, os lo dirán mejor que nosotros, pero yo qué sé, están vendiendo prácticamente a una tercera parte, ¿no? Un 30%, un 40% de lo que sería un precio de mercado, ¿no? Si Gavà, estos pisos de promoción privada saldrían, yo qué sé, a 6.000 euros el metro cuadrado, me lo invento, pero igual va por ahí, pues ellos los están vendiendo a 2.000, entre 1.800 y 3.000. Entonces, claro, es entre un 30 y un 40% de lo que... O sea, ellos no lo hacen con ánimo de lucro. Pero estas empresas, y esto es importante, y esto yo creo que es bueno, pero cambió en algún momento, especialmente a partir de la crisis del 2008, estas empresas son de capital público, pero son de gestión, son de funcionamiento privado, por lo tanto, no pueden tener pérdidas a final de año. Esto es importante. Eso quiere decir que ellos no tienen ánimo de lucro, pero no pueden perder dinero, por ley. Por lo tanto, ellos tienen que vender, porque ellos se tienen que ir a financiar a los bancos, como cualquiera. El suelo les sale muy barato, pero tienen que comprarlo a ese ayuntamiento que lo está... El ayuntamiento no lo está regalando, lo está poniendo ahí, pero ese suelo tiene un valor, entonces se le tiene que dar un valor, que es un valor público, pero... Por tanto, son empresas que tienen que vender, que tienen que hacer sus números, y aunque lo sacan a un precio tasado, pero esa proporción entre lo que puedo vender y lo que no, para ellos es importante. Entonces, pues el IMAP pone parámetros objetivos como proporción de fachada, entre fachada y superficie, ¿vale? Ellos, por ejemplo, también te piden que cumplas, que tu propuesta, la relación entre superficie útil interior y superficie de fachada, la fachada no puede ser más de un 30% de la superficie útil interior. Es decir, por mucho que, por ejemplo, este proyecto no cumpliría con esta condición de IMAP, ¿vale? Porque tiene mucha fachada, aunque después hemos conseguido encajar el precio, pero de partida ya se veía que nos iba a penalizar mucho, que teníamos el doble de fachada que una vivienda normal, ¿vale? Entonces las administraciones locales, ya te digo que concursos hemos hecho, pero los mínimos y nunca de vivienda, ¿vale? Porque, de hecho, en su momento, cuando aquí, entre comillas, atábamos los perros con longanizas, todas las administraciones, todas, incluso los distintos distritos de la ciudad de Barcelona, tenían su empresa municipal de desarrollo de proyectos. Pero ¿qué les pasaba? Que no cuadraban números, que no sé qué. Entonces, con la crisis del 2008-2010, todas estas empresas, muchas desaparecieron y se concentraron. Pues todos los proyectos del Ayuntamiento de Barcelona los concentró BIMSA, todos los que son de infraestructuras, equipamientos. Todos los proyectos de vivienda los concentró el patronato, ¿sabes? Entonces desaparecieron muchas de estas empresas locales o de distrito que desarrollaban proyectos tal, y ahora se han ido concentrando. Entonces,
ya te digo, en general los ayuntamientos, especialmente de vivienda, o no hacen, o si lo hacen, se lo traspasan a la Diputación, ¿no? Al Incasol, al IMSOL, para que el desarrollo lo hagan estas administraciones. Entonces nosotros los concursos, por hablar de un concurso en particular, o sea, los concursos de IMSOL, por ejemplo, mira, perdona, otra administración muy interesante con la que estamos haciendo vivienda, el IBABI. IBABI es el Instituto Balear de la Vivienda, ¿vale? Pero son procesos parecidos a IMSOL, incluso nuestra posición es muy parecida. Como os digo, hace muchos años que nos miramos a qué concursos nos presentamos y a cuáles no. Y lo hacemos no por los honorarios, sino porque realmente aquello sea un proceso de éxito. Sea un proceso de éxito para la arquitectura, ni tan siquiera para la sociedad, ni tan siquiera para la sostenibilidad, ni tan siquiera para el medio... No, para la arquitectura. Entonces, para nosotros, ¿qué es un proceso de éxito para la arquitectura? Que se construya y que la administración que convoca el concurso considere que la buena arquitectura es un valor de la vivienda. Si no, no nos presentamos. Y en ese sentido, tanto IMSOL como IBABI son administraciones ejemplares que en un momento dado cambiaron los directores técnicos, y estos directores técnicos empezaron a organizar concursos que, para empezar, en los jurados la opinión arquitectónica era prioritaria. Y esto puede parecer una obviedad. Hasta hace unos años no era así. Los jurados, especialmente cuando estaba vinculado a una administración local, el peso era político o de técnicos de la administración, no de arquitectos externos y que ponían por delante el valor arquitectónico. Si no, no montes un concurso de arquitectura, monta un concurso, como los hay, para que se presente el constructor con arquitecto. Ya está. Pero si tú montas un concurso de arquitectura para una propuesta arquitectónica, el peso del jurado tiene que estar en la valoración arquitectónica de la propuesta. Y después, si quieres, ese criterio arquitectónico le pones más peso en la sostenibilidad, en la eficiencia, en la arquitectura de género, en lo que tú creas. Que hoy en día, como son lugares comunes, todos los concursos lo tienen. Sea de una buena administración, de una mierda de jurado, de un jurado extraordinario, todos los concursos en las bases, no, puntos a la eficiencia energética, a la sostenibilidad, a la desjerarquización, a la arquitectura de género. Si todos lo tienen. La voluntad realmente se demuestra con el tipo de jurado que montas. ¿Vale? Y si las valoraciones que tiene que hacer ese jurado, además, pues esto, los temas objetivos vinculados a la economía, en realidad pesan muy poco. Entonces, IBABI es otra administración ejemplar en ese sentido. O sea, IMSOL coge a Josep María Borrell, ¿no? En un momento dado, que yo creo que estaba dentro de la casa, pero asciende a un nivel suficiente como para poder incidir en el tipo de jurados que tenían que montar, en el tipo de concursos que se tenían que convocar, en el cariño. A pesar de eso, es IMSOL. Tienen que cuadrar números, las cosas tienen que funcionar, pero sencillamente pusieron como una valorización la arquitectura. No es que dijesen, no, es que a partir de ahora seremos carísimos, no seremos sostenibles, no haremos... No. Todo eso se consigue precisamente si consigues buenos arquitectos, y no al revés. Pues IBABI fue lo mismo. Carles Oliver, que también era un arquitecto que yo creo que estaba involucrado con la administración, llega al cargo de director técnico del IBABI, empiezan a cambiar los concursos, se eligen muy buenos arquitectos, pero además con un encargo político muy bestia. Tenían que hacer en una legislatura 1.800 viviendas, una cosa así. Entonces, además, con prisas, y Carles Oliver ahí incluso superando las reticencias de los propios abogados de la administración sobre cumplimientos no normativos sobre la vivienda, sino normativos sobre lo que son los procesos de la administración pública, en términos de calendario. Entonces, pues, Carles Oliver ha conseguido forzar la máquina para hacer concursos muy rápidos, licitaciones muy rápidas, sin dejar de elegir los mejores arquitectos posibles. De hecho, ha conseguido una cosa bastante mágica, y es que se ha hecho tan evidente para todo el mundo, porque él fue el adalid, o sea, con todo su proyecto Posidonia y del tema de economías circulares, de sostenibilidad, de eficiencia energética, etc. Fue tan puntero con los propios proyectos que hizo IBABI, él como técnico, que cuando empezó a convocar concursos, todos los arquitectos sabían que aunque los honorarios eran una porquería y que ibas a perder dinero porque tienes que ir a hacer una obra en Palma de Mallorca, todos nos hemos apuntado porque sabíamos que
que el que lo organizaba era un tío que ponía por delante de todo la sostenibilidad, el medio ambiente, los referentes vernáculos, que no la eficiencia, que es la gran confusión sobre dónde está la oportunidad vinculada a la sostenibilidad en el mundo de la arquitectura. No está en la eficiencia energética, está en la idea de un confort natural que es mucho más extraordinario que no un confort eficiente. Bueno, estos son los casos que nosotros tenemos sobre la mesa y que conocemos, ¿vale? IMSOL, Patronat de l'Habitatge y BABI. Y ya te digo que muchos tienen vinculación con lo local, pero lo local transfiere la responsabilidad de la gestión, desarrollo de concurso y construcción a este tipo de administración, de empresas públicas. No sé si te he respondido más o menos a la pregunta. ¿Y han trabajado proyectos de vivienda fuera de Cataluña? Sí, pero no para el sector público. Ahora, de hecho, estamos haciendo un proyecto muy grande de vivienda en Bélgica. En su momento ganamos una especie de concurso, aquello era vivienda y era para un ayuntamiento que era Will and Rhein, al lado de Basilea, pero en el lado alemán. Ahí unas circunstancias muy extrañas, ¿no? O sea, Will and Rhein es la ciudad de Vitra, no sé si lo sabéis, ¿no? Está la fábrica Vitra, son suizos, digamos, pero eso está en Alemania y es la principal empresa de ese pueblo, es un pueblo pequeño. Hay un momento, con la crisis de la guerra en Siria, ¿no? de la inmigración y de los refugiados, que tienen una necesidad perentoria de hacer vivienda social. Pero en Will and Rhein manda tanto Vitra que le van a preguntar a Vitra cuál es el arquitecto que tiene que hacer ese proyecto. ¿Vale? O sea, en todos sitios hay problemas con la administración local, porque después... Y entonces Vitra pregunta al director del Museo de la Arquitectura de Basilea, ¿vale? Que es Andrea Rubi. Y Andrea Rubi pone una serie de nombres sobre la mesa y uno somos nosotros. Total, que a Vitra les gustamos y nos encargan un proyecto de vivienda que es para la administración local. Y nosotros vamos a defender el proyecto a la administración local, les encanta, les convencemos y tal, ¿vale? Y hacemos un proyecto básico. De repente, en Alemania, al cabo de un año de estar trabajando, sí, cojonudo. Pues claro, es que tendríamos que haber hecho un concurso. Y nosotros ya os lo digo, claro, nosotros hemos trabajado porque nos lo habéis encargado. Bueno, es igual. La cuestión es que tampoco se hizo, ¿eh? Al final el proyecto no es que no se hiciese por... Sencillamente hubo un momento, dejó de ser una necesidad, había pasado tanto tiempo, etcétera, etcétera. Pero hicimos un muy buen proyecto de vivienda social para un ayuntamiento pequeño en Alemania, pero no se ha ejecutado. Ahora estamos haciendo vivienda no social en Bélgica, para un promotor privado. Bien. Fuera de aquí, si es en términos de comparación normativa. O sea, yo creo que España tiene una tradición normativa que está basada en el Código Romano, digamos, y yo no soy ni magistrado, ni abogado, ni nada, ¿vale? Pero tengo una evidencia palpable, digamos. La normativa sobre edificación en general, pero especialmente la normativa urbanística, ¿vale? Que es la que desarrollan a través también de sus planes generales los municipios, está completamente basada en una lógica legal que es aprender de los errores anteriores. Es decir, que no me la vuelvan a colar. Y por tanto la normativa es acumulativa y cada vez se vuelve más larga y cada vez aparecen más excepciones. Y cada vez... ¿Por qué? Porque hay una frase en español, que no sé si la tenéis en México, pero es echa la ley, echa la trampa. ¿Vale? Entonces, echa la ley, echa la trampa quiere decir que el concepto de planeamiento y de límites normativos siempre hay alguien más listo y que consigue hacerla. Pues a la siguiente redacción, que no me la vuelvan a hacer, que no me la vuelvan a hacer. Por tanto, es una normativa totalmente basada en la desconfianza en el arquitecto, ¿vale? Ayer hablábamos con un filósofo y hablaba del concepto de ética y hablaba del concepto de moral y de cómo la ética de la ciudad está basada necesariamente, como cualquier ética, en la confianza de que tú te vas a comportar según unos estándares morales que más o menos todos compartimos, ¿vale? Que son jerárquicos, que van de arriba abajo, que necesito a alguien que me diga lo que está bien y lo que está mal, pero yo confío
en mis normas de comportamiento, que es la ética, confío en tu... Pues, en cambio, la normativa está basada en la desconfianza completamente. De hecho, desconfiamos de que un arquitecto que está avalado por la universidad para ejecutar su trabajo, desconfiamos de él y por lo tanto le hacemos cumplir unas normativas. En todo caso, esa es la normativa de aquí, ¿vale? Es compleja, está basada en el error, pero también precisamente por esa concepción de desconfianza siempre hay un hueco. Siempre hay un hueco. Porque por compleja que sea, siempre echa la ley, echa la trampa. Siempre puedes encontrar un hueco. Y ahí nosotros jugamos. Nos gusta encontrar esa franquicia. Y en vivienda es especialmente viable las franquicias. ¿Por qué? Porque los equipamientos todos tienen que cumplir, que no solo tienen que hacer un proyecto de arquitectura, sino que también tienen que hacer un proyecto de la actividad, ¿vale? Un proyecto de actividad que quiere decir que ese proyecto no solo lo van a legalizar los servicios técnicos de arquitectura de ese ayuntamiento, sino también los servicios técnicos de la actividad industrial o de la actividad económica. Esa parte de la actividad económica y actividad industrial obliga por ley a que tú, una vez has acabado el edificio y pones en marcha la actividad, tienes que hacer venir a una agencia de control externo, neutral, a que revise si estás cumpliendo toda la normativa. Y esa empresa es inflexible. La vivienda no tiene, aunque también tiene que cumplir una normativa, el que revisa que has cumplido la normativa es directamente la administración local, los servicios técnicos. No haces venir a una empresa externa, ¿vale? Sí que puedes utilizar la empresa externa para que te diga que el proyecto como tal, como papel, cumple con la normativa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero una vez que el proyecto está hecho, esa empresa no viene a ver que realmente todo cumple la normativa. Es el propio ayuntamiento que viene y hace una revisión, ¿vale? Entonces, por ahí ya hay un cierto margen. Y después que evidentemente la normativa propia de habitabilidad y tal, pues, por ejemplo, en el fondo, o de fuego, es un pelín menos estricta con la actividad vivienda que con la actividad teatro. Por lógica, también por lógica. Entonces, hay un poco más de margen. En cambio, tú te vas por Europa, o lo que nos hemos encontrado nosotros, Bélgica. La normativa urbanística es mucho más abierta a interpretaciones, es mucho más laxa, está mucho menos basada en un patrón general rígido. Ahora bien, tienes que defenderla 30.000 veces ante 30.000 agentes distintos. El urbanista contratado por el propio promotor, los representantes externos, pero del ayuntamiento, que controlan ese urbanismo, los funcionarios que controlan a los representantes externos, los políticos que controlan a los funcionarios y el gran funcionario que controla a los políticos. Entonces, hemos tenido que pasar prácticamente como por 5 o 6 interlocutores para defender una propuesta de carácter de normativa urbanística. Cosa que aquí tu interlocutor básico es un libro, es la ley. ¿Vale? En Bélgica no, es totalmente distinto. ¿Vale? Al principio puedes pensar, hostia, cojonudo, porque la calidad arquitectónica, en el fondo, se puede imponer sobre las limitaciones de una normativa. Y es cierto, y yo creo que ha sido así. Pero también nos hemos pasado de listos en algún momento, a pesar de saber que el marco normativo era, aunque fuese más abierto, pero tenía una intencionalidad. Cuando lo hemos intentado driblar nos hemos al final encontrado, aunque hemos ido convenciendo al primero, al segundo, al tercero, pero el cuarto no lo hemos convencido. Y hemos tenido que volver un poco atrás, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante. Pero bueno, esto es en la parte urbanística. En la parte técnica, España no es muy distinto del resto de Europa. Nos hemos dotado de la CT, el Código Técnico de la Edificación, que limita y da un marco de referencia sobre las calidades y condiciones de la edificación, en todos sus aspectos. En Europa, más o menos, existen marcos muy parecidos. La diferencia entre Europa y España ahora mismo, y existe y es fuerte, es que el nivel de poder, el nivel de... O sea, en Europa nadie está financiando si no hay un nivel de compromiso de las aseguradoras muy potente. Y eso quiere decir, y las aseguradoras por Europa no se meten en ningún proceso, aunque sea de una casa, si no hay un grado de certificación sobre el producto y los procesos muy alto.
En España eso no es así, ¿vale? Entonces, eso tiene grandes ventajas y grandes inconvenientes. Por ejemplo, Fabrizio Baroggi, de Baroggi Veiga, nos explicaba que es Suiza, no es exactamente el estándar europeo, pero en Suiza, para cambiar un detector de humos, porque no les gustaba cómo quedaba en el vestíbulo, tuvieron que reunirse incluso con abogados, para cambiar de sitio un detector de humos. Porque los que certificaban la instalación, los que certificaban el detector, los que certificaban a los que certificaban, no querían cambiarlo, porque perdían el control, no sé qué. Entonces la aseguradora, si estos no querían comprometerse, no hacían el nuevo documento de pues abogados. Pues imagínate eso trasladado en España, no tiene nada que ver. No porque no venga un tío y diga, oye, ese detector no está bien, o no porque no haya un departamento de bomberos durísimo en Barcelona, que lo hay, sino porque el nivel de control de la financiación por parte de los seguros todavía no es tan potente. ¿Vale? Entonces aquí todavía nos podemos manejar con interpretaciones, con ciertos márgenes, que por Europa... Entonces, ¿qué permite eso? ¿Qué no permite? Hacer, yo qué sé, la ópera de Hannover, ¿no? Pero, ¿qué permite? Hacer construcción artesanal. O sea, en Europa es imposible construir artesanalmente, es imposible. ¿Por qué no hay artesanos? No, porque no lo permitiría la normativa. En Bélgica, que se consideran los padres del ladrillo, ¿no? Es normativamente imposible hacer estructuras murarias de ladrillo. Dice, entonces, ¿de qué sois padres? Del ladrillo como revestimiento. ¿Y qué gracia tiene el ladrillo como revestimiento? Ah, pero mira qué cantidad, qué variedad, mira qué calidad, son eternos, pero no son estructurales, no. Sí que son estructurales, evidentemente, siguen siendo ladrillos macizos, pero la normativa no lo permite. En España sí, en España sí. Entonces nosotros podemos hacer paredes de carga. De hecho, este proyecto se ganó con un concurso haciendo paredes de carga de ladrillo. Nosotros tenemos dos equipamientos hechos en Barcelona, de planta baja y 3, con paredes de carga de ladrillo. Planta baja y 3. O sea que vas al límite en sismo, vas al límite en muchas cosas, pero la normativa lo permite, calcúlalo. Pues en Bélgica ya no lo permite, ¿vale? Entonces esas son las diferencias entre España y Europa. Una construcción artesanal con una normativa muy cabrona, muy difícil, porque está basada en la desconfianza, pero que se puede trampear, y con un nivel inferior de control de los procesos certificados, y por lo tanto se puede hacer artesanía, ¿vale? En Europa el nivel de la artesanía es ínfimo y normativamente inviable. Solo existe artesanía como decoración, solo existe artesanía como revestimiento, ¿vale? Y los procesos son mucho más controlados. Por otra parte, en cambio, tiene esta condición de que la normativa no está basada en la desconfianza, y por lo tanto puedes llegar a proponer, incluso en términos de incendios, o sea, tú puedes proponer cómo defiendes de los incendios tu edificio. Ahora tendrás que pasar por el examen súper riguroso de unos técnicos, pero no hay una normativa tan dura como aquí. O sea, es dura en términos de parámetros. Oye, tienes que cumplir... Sí, exacto, o sea, Europa se basa en la parametrización y no tanto en la normativa. O sea, tú tienes que cumplir estos valores. Ahora, ¿cómo los cumples? Hazlo como quieras. Los valores son durísimos, pero la solución no está prescrita. Ahora, como después vendrán unos seguros y unas certificaciones, lo más fácil es que cumplas esos valores siguiendo el proceso certificable y certificado, ¿no? O sea, oye, ¿para qué voy a hacer una cosa complicadísima cuando existe ya un producto en una fábrica de un prefabricado de fachada que ya cumple todas las... que está ya certificado, que ya se... Entonces, está chupado ir a justificar ante la administración que eso cumple a fuego, porque ya vengo con todos los sellos. Pero esa administración solo me está pidiendo que cumpla unos valores. Si yo fuese capaz de ir ahí y currármelo y tal... Y de hecho hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace. Pues bueno, ya sabéis, Zumthor ha dejado de trabajar en Suiza, ¿vale? Porque ya no consigue justificar ciertas cosas. Y por ejemplo, ahora que mencionas que el proyecto era de tabique y ahora es de hormigón... Bueno, era de pared de carga. De carga, ok.
¿Cómo ha cambiado el proyecto de Gabá desde un inicio hasta ahora en la construcción? Bueno, aquí no sé si tengo el concurso, supongo que sí, pero... Bueno, y también si diseñan tomando esto en cuenta, que quizás va a haber cambios y van a tener que cambiar de material. Mira, y esto es diseñar con interesante, cierta tiene que ver con flexibilidad. las circunstancias, etcétera. Nosotros, mira, creo que esto debería ser la lámina del concurso con una de ellas. ¿Por qué me sale? Como ves, era fachada de ladrillo y pared estructural de ladrillo, ¿eh? O sea, eran dos hojas. Era una pared estructural, era una doble hoja, que no sé si se puede ver más o menos. Bueno, eran paredes estructurales de ladrillo revestidas con un tabique cerámico como fachada, etcétera, etcétera. Por cálculo se puede ajustar. O sea, la diferencia no es... O sea, tipológicamente la propuesta de concurso y la ejecutada es exactamente la misma. Y el uso del hormigón es con una concepción de pared de carga, ¿vale? Ahora veréis las fotos de cómo se ha hecho, ¿eh? Pero la diferencia está... Es que esto no me deja acercar. Que pesa mucho, supongo. La diferencia está en que... Bueno, es que nosotros llegamos a hacer el ejecutivo con pared de ladrillo, ¿eh? Es que esto es el concurso y aquí no sé, pero bueno. La tipología es exactamente la misma. Ayer visitamos el proyecto, sí, sí, vale. entramos a casa de un usuario. Mira, ¿ves? Esta es la estructura. La diferencia está en que si lo haces con ladrillo, necesitas las paredes transversales para trabar el sistema, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos son circunstancias, evidentemente nosotros lo queríamos hacer con ladrillo, ¿vale? La tipología es exactamente la misma, ¿eh? O sea, está aquí, ¿vale? La idea aquí es... O sea, nosotros, ¿qué nos pasó en este concurso? Este era el dibujo del ayuntamiento. Nosotros esto no cambiamos una coma, ¿vale? Okay. O sea, el ayuntamiento, esto es un plan parcial, ¿vale? Esto es el Pla de Ponent. Anterior a si esto se desarrolla como concurso, como no concurso, incluso si es VPO, o sea, si es vivienda de protección o no. Ellos hacen un planeamiento. La ciudad tiene que crecer o consideran que tiene que crecer en vivienda y hacen un planeamiento en un sector que visteis que es privilegiado en cuanto a verdes, pero que está a 2 minutos a pie del ayuntamiento. O sea, está súper céntrico. Pero está en una zona muy buena. Verde forestal protegido, verde privado protegido, zonas verdes... Y todo el parque agrario del Baix Llobregat, o sea, entre tú y el mar, nunca van a edificar. Porque todo lo que está por debajo de la C33, hasta el mar, es el parque agrario del Llobregat. La desembocadura del Llobregat, todo eso también es un verde protegido. Por tanto, estos tíos, entre ellos y el mar, nunca van a edificar nada. Y esto es VPO, ¿eh? A 850 euros el metro cuadrado de construcción, ¿eh? Y a 2.000 de venta o 3.000 de venta. Entonces, el plan parcial consiste en que hacemos un sistema abierto, ¿vale? Esta manzana se construye, esta no se construye, esta se construye, esta no se construye, esta se construye, esta no se construye. Entonces, es un tiquitaca para conseguir que los verdes de la sierra puedan atravesar este sector y llegar hasta el verde agrícola, ¿vale? Diríamos que la idea no es mala, ¿vale? Entonces, pero hacen unas manzanas, o lo que llamamos bloques abiertos, ¿no? Manzanas en bloque abierto. No son manzanas cerradas, sino son manzanas abiertas, con el mismo espíritu de que verde, biología, no verde solo como color, ¿eh? El verde en términos de continuidad biológica, atraviese también los edificios, no solo el sector, ¿vale? Es un bloque abierto, pero sois arquitectos, o sea, tú ves esta geometría y te cagas en todo. Y eso, oye, vale, sí, es un bloque abierto, pasarán los jabalís, pero esa esquina... Joder, qué horror, y esta punta, y hostia, y estos testeros, son bloques muy largos sin testero, y... Bueno, nosotros lo que decimos, siempre que hacemos un concurso hacemos lo siguiente, hacemos el siguiente número, que es multiplicar
la ocupación por el número de plantas y compararla con el techo máximo normativo. Eso, al menos en España, nunca coincide, ¿vale? Si tú en ese solar puedes hacer una casa de paja y 2 y eso, multiplicando la ocupación máxima, te da 1000, lo normal es que en cambio te digan, vale, pero la edificabilidad máxima es 0,2 y por lo tanto puedes hacer una casa de 500, ¿vale? Pues hay una diferencia. Pues aquí la diferencia entre multiplicar la ocupación por el número de plantas y el techo máximo que podías hacer aquí, la diferencia era de 3000 metros cuadrados. Si aquí la multiplicación te daba 16.000 metros cuadrados de techo, la normativa decía que como máximo podías hacer 13.000, ¿vale? Cuanta mayor es esa diferencia, mayor es la posibilidad del proyecto de arquitectura para decidir el resultado final. Como mínimo desde el punto de vista volumétrico, ¿no? Porque si esto multiplicado directamente por el número de plantas es más que lo que me deja hacer la normativa, quiere decir que yo, por ejemplo, podría cambiar la forma de estos edificios. Podría haber seccionado esta punta. O haber separado esto en 2 edificios. ¿Sí? Vale. Nosotros, a pesar de eso, a pesar de que esto era feo, decidimos que esa franquicia no iba a estar en hacer más bonitos los volúmenes, sino en dar mejores condiciones de habitabilidad a las viviendas. Y por eso, en vez de poner aquí fuera la franquicia, la pusimos dentro. ¿Vale? Y esos 3000 metros cuadrados son este vacío de aquí. ¿Vale? Que ni tan siquiera da para que la planta baja también lo tenga. ¿Vale? Los 3000 metros cuadrados están metidos aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque contra toda natura, porque ya sabíamos que eso iba a querer decir viviendas con mucha fachada, pero hostia, tener doble fachada quiere decir tener el doble de luz natural y garantizar una ventilación natural cruzada muy fácil. Y eso más fue suficiente como para superar la manía que le teníamos al volumen. Y además se demostró que era un prejuicio nuestro, porque esos volúmenes, como nuestra arquitectura es tan austera, tan repetitiva, tan sobria, que las formas sean un poco estrafalarias, no pasa nada, quedan la mar de bien, incluso le dan un punto de un poco de exuberancia a una cosa tan sobria como tan suiza, ¿vale? Y además esos volúmenes metidos ahí en medio de ese verde, ¿no? Pues te quedan aquí encajados, bueno, pues está guay, ¿no? Está bien. Entonces, eso por un lado. Eso ya estaba en el concurso, ¿vale? De hecho, estos dibujos, hey, esto es lo que me dais, pero yo voy a hacer esto. Esto es del concurso, este dibujo. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer, también tiene que ver con lo de la arquitectura de género, con una arquitectura no sin adjetivos, o sea, que los atributos del espacio no estén en la función que tienen. Esto no es una cocina, esto un pasillo, esto la habitación de la niña, esto la habitación del niño, no. Es una serie de espacios idénticos, de idéntica calidad alta, porque tienen doble iluminación, doble ventilación, etc. Y tienen un tamaño suficiente para acoger todos los usos de la vida, que lo pusimos en unos 11 metros cuadrados. Cada cuadradito tiene 11 metros cuadrados. La ventaja de esta dimensión es que puedes además borrar la idea de testero, porque aquí me caben 4 cuadraditos. Y por lo tanto la fachada estrecha es suficiente como para ser una fachada igual que el resto de fachadas, ¿vale? Entonces hicimos estas coronas de espacios, ¿vale? Que tienen un vacío por dentro y entonces por lo tanto podíamos hacer una corona, y esto también lo permitía la normativa. Esto es bastante interesante, a pesar de que la forma tenía claramente forma de tener testero, en cambio la normativa ya te decía que no era un testero, porque te dejaba hacer un voladizo de 1,5 metros en todo el perímetro. Por lo tanto, la propia normativa ya no quería que hicieses testeros, que hicieses testeros ciegos. Si habéis visto el edificio de al lado, hay un edificio al lado que también es de Imsol, que sí que se remata con testeros. Los muros estrechos son ciegos de hormigón. En cambio podrían haber hecho esto también, pero no lo concibieron así. Concibieron un sistema más repetitivo, de pequeños edificios uno al lado del otro, y por lo tanto cuando llegas al testero, ¿para qué voy a girar la fachada? En cambio esto no, esto está concebido como un único edificio, que dentro tendrá una serie de núcleos de escaleras, pero es un único edificio, que da la vuelta en sus fachadas. Bueno, en todo caso, a lo que iba, nosotros, pero eso como despacho, pero también yo entiendo que por generación, intentamos que todos los atributos de la experiencia dentro de la arquitectura, que el máximo número de atributos posibles estén en la estructura. ¿Vale? Es decir, intentamos que en la estructura se condense no solo el soporte de la actividad de las personas, sino también el máximo de condiciones que construyen el confort de las personas. ¿Vale?
Por lo tanto, por eso nos fascinan los muros de carga. No porque seamos unos tradicionalistas y unos enamorados de la construcción vernácula y tal, no. Porque un muro de carga es un sistema donde no solo estás soportando los techos, también estás definiendo la geometría del espacio. Como son muros de carga y son continuos, hay compresión y traba, y por lo tanto también estás definiendo los huecos, porque los huecos son desapariciones del muro de carga, por lo tanto también estás definiendo cómo es la luz, también estás definiendo cómo es la ventilación. Y si además ese muro es muy gordo, además está actuando y es un material con una temperatura, con un calor específico alto, también estás definiendo el confort, porque si tiene mucha inercia, ¿no?, es un atemperador. Y si además no lo revistes con ciertas cosas, si es un material poroso, también estás controlando la humedad. Y si además, por eso nosotros hacemos paredes de carga, ¿vale? Muros de carga. Hagamos un equipamiento o hagamos 13.000 metros de techo de vivienda. Por lo tanto, aquí se querían muros de carga, ¿vale? Y los queríamos de ladrillo. ¿Qué pasó aquí? Y esto ya tiene que ver, bueno, aquí no se verá, ¿vale? O sea, nosotros también, en eso, es un 2x1, no, es un 6x1. Estructura, geometría, luz, ventilador, ¿vale? Es un 6x1, ¿vale? Nos encanta eso del 6x1. Entonces, con el ladrillo conseguimos muchas cosas de estas, ¿vale? En este caso, no ha podido ser ladrillo. ¿Por qué no ha podido ser ladrillo? Porque nosotros desarrollamos el proyecto ejecutivo con ladrillo y con techos de hormigón. El problema de eso es que cuando tú haces paredes de carga y paredes de traba, no puedes hacer un techo de hormigón convencional con un encofrado continuo, ¿vale? Porque te vas encontrando paredes en todos sitios. Entonces, como ya lo sabíamos, propusimos un sistema de techos prefabricados de hormigón, ¿vale? Que yo ponía las paredes y montaba encima. ¿Pero eso qué quería decir? Que primero viene el tío que hace las paredes y después viene el tío que hace los techos. Vuelve a venir el tío que hace las paredes y después viene el tío que hace los techos. Vuelve a venir... Y eso es una frase del constructor que ganó el concurso para hacer la edificación, dijo, porque nosotros le demostramos incluso cómo hacer ese proceso. Con el aparejador nuestro hicimos que no teníamos ninguna obligación. Nosotros nos fuimos a IMSOL y les tuvimos que demostrar que eso era posible a nivel de uso de trabajadores y de empresas. O sea, hicimos todo un planning constructivo para hacerles entender que no estábamos perdiendo tiempo haciendo este solape de empresas, ¿vale? Pues no, estos empiezan aquí, estos continúan aquí, estos son 2 meses, ahora en vez de... ¿Vale? El producto es más barato el ladrillo, no hay que encofrar. Les hicimos toda la justificación. Y el ejecutivo salió a concurso así, Pero después la empresa que ganó el concurso, por problemas administrativos, no firmaron el contrato. Gana el concurso SACIR, ¿vale? Pero no firman el contrato. Bueno, por ley, si tú no firmas el contrato, si la administración no firma el contrato con la empresa adjudicataria antes de 4 meses, al día +1 de esos 4 meses, esa empresa licitadora puede renunciar. Puede decir, oye, mira, ya no me interesa hacer esto. SACIR, por lo que sea, ese contrato no se firmó. Pues al día +1, los tíos van y dicen, oye, que no hacemos el edificio. Claro, IMSOL tenía unos compromisos de calendarios desesperados, oye, ¿qué hay que hacer para que hagáis el edificio? Ya les firmaban el contrato. No, o sea, el problema de no firmar el contrato, mira, fueron problemas administrativos. No es que no quisieran firmar el contrato, hubo un problema, es igual. Pues los tíos aprovecharon y dijeron, no hacemos este edificio si no cambiáis algunas cosas. Y entonces, ¿qué cosas? No queremos hacer ladrillo, queremos hacer hormigón. Pero como hemos entendido que los arquitectos quieren tal, estamos dispuestos no a hacer una estructura convencional de hormigón, sino a hacer una estructura apantallada de hormigón, ¿vale? Por lo tanto, en realidad, no se pierde gran cosa, porque sigue siendo un 3x1, porque el hormigón en esta posición son muros, y vinieron, en este sentido SACIR no lo hizo mal, hubo bastante buena fe. Ellos, ¿pero qué les pasaba? No era ni un tema económico, era un tema de incertidumbre. Como no lo habían hecho nunca, no sabían si iban a ganar o a perder dinero, y no se podían arriesgar, ¿vale? Pero no es que nos dijesen, no, esto es más caro, no lo sabemos, y nosotros no podemos actuar con incertidumbres. Ahora, como entendemos que vosotros queréis este sistema murario, os proponemos hacer murario, pero en hormigón. Es decir, estos son pantallas de 15 centímetros de hormigón, que actúan como grandes machones de hormigón. Lo que pasa es que como el hormigón armado es capaz de actuar a flexión, ya no necesitas la pared de traba.
¿vale? La pared perpendicular ya no la necesitas, porque el hormigón por sí solo ya es capaz de soportar los empujes horizontales, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Pero sigue siendo el 3x1, porque el hormigón es el que define el espacio. El hormigón no solo actúa como cerramiento y estructura, sino que en este caso también es la fachada, el acabado de fachada, no hay un revestimiento, no hay ni tan siquiera un tratamiento del hormigón, ¿eh? Es el hormigón desencofrado directo, ¿vale? Y el hormigón, en su comportamiento interior, juntamente con el hormigón del pavimento y el hormigón del techo, actúa aportando esa inercia y esa estabilidad. El hormigón es igual de poroso que el ladrillo, pasa que el hormigón es verdad que en términos de huella es peor que el ladrillo, porque es igualmente local más o menos, pero es mayor emisor de CO2 y por el proceso que tiene, ¿vale? Pero nuestra sostenibilidad, que a veces en análisis de ciclo de vida penaliza, en todos nuestros edificios, porque sería mejor hacerlo en CLT, en madera. Claro, pero la nuestra es mucho más permanente. Lo que nadie hace el cálculo del análisis de ciclo de vida es más allá de los 50 años. Pero claro, es que este va a durar 150. Este se amortiza en mucho más tiempo su huella ecológica. Y en cambio, nosotros mismos hemos hecho edificios de CLT en madera que me gustaría ver dónde están dentro de 150 años. Entonces, yo no tengo ningún miedo en defender este edificio en términos de sostenibilidad, porque hay un tipo de cálculo de sostenibilidad que es en amortización social y en amortización temporal. Y la amortización de este edificio es a largo tiempo. Lo que pasa es que siempre lo estamos calculando comparando con los mismos 50 años para todo el mundo. Pero eso es falso. Eso es un error. Pero bueno, el cambio principal fue de... Pero bueno, también había esta cosa... Pero esto se mantiene... O sea, el proyecto en ladrillo era idéntico, ¿eh? Era igual, porque estos son paredes de 15 centímetros de hormigón armado y lo otro eran paredes de ladrillo, en este caso de 30, porque si no eran imposibles, ¿vale? Porque esto es la planta baja, que es el vestíbulo, que es a doble altura, entonces aquí necesitabas más sección, ¿vale? Entonces esta repetición de los espacios, que se ve por aquí... Bueno, o sea, es esta... Bueno, ya estuvisteis ahí, ¿no? O sea, es esta sucesión de espacios, ¿no? Celulares de 11 metros cuadrados, todos con la misma ventana, todos con la doble ventana. Nos tocó uno atípico porque nos tocó a la esquina. Ah, ya. Está muy interesante lo que decías, la Sí. verdad la calidad Sí, es muy buena. El modelo más convencional es este de... La próxima semana tenemos Sí, uno más El convencional. modelo más convencional es o en esquina normal a 90 grados o el longitudinal este. Las esquinas raras, que por lo que sea, no sé por qué hay gente más simpática, es donde se ve menos la tipología, ¿vale? Pero ves, esta pared transversal era la que en concurso... no sé por qué no sé. Bueno, la pared transversal es la que en concurso... Sigue siendo muraria, sigue siendo estructural, la que divide entre vecinos, es una pared transversal que también es estructural, ¿eh? Pero las que han dejado de ser estructurales son las tres intermedias. Vale. Y por ejemplo, bueno, este edificio es bastante nuevo, pero en otros edificios visitan después o reciben algún tipo de retroalimentación que después influye en sus siguientes diseños. Totalmente. O sea, nosotros, eso lo explica, hemos sacado un librito lamentable, con unos ensayos y tal, y ahí está bastante explicado. Nosotros somos un despacho, nosotros nos conocimos en la carrera, ¿vale? Los cuatro empezamos, Roger y yo nos conocimos el primer día de carrera, matriculándonos. Y llevamos juntos muchos años, ¿vale? No somos el típico despacho, y en aquella época cuando nosotros empezamos había despachos así, que tuviese un marco teórico potente. O sea, nosotros no empezamos nuestra profesión diciendo yo quiero ser como Aldo Rossi porque además me sé toda la teoría de la ciudad y tal, y tengo unos referentes. No teníamos un frame teórico. Al contrario, nuestro frame era esta obsesión por construir. Nosotros queríamos que nuestras ideas, igual porque tenemos este ánimo platónico de trascender a través de nuestra obra, pero teníamos ese ánimo como único frame, ¿vale? En cambio ahora sí que somos capaces de teorizar. Tenemos un discurso, yo doy unas charlas y me enrollo y escribimos textos y tal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos perspectiva. Perspectiva sobre nuestros propios edificios y sobre todos los edificios que hemos ido visitando a lo largo de 25 o 30 años. Porque nosotros desde el tercero o cuarto de carrera tenemos como una obligación lúdica, que nos lo pasamos súper bien, que es como mínimo una vez al año nos vamos los cuatro a visitar un edificio, una ciudad,
y como mínimo 2 veces al año, todo el despacho, todos nos vamos a visitar los edificios que están en marcha. Y no solo los que están en marcha, sino que también aprovechamos para visitar algún edificio que ya se acabó. Y no solo los que ya se han acabado, sino a lo mejor algún edificio que hicimos hace 10 años. Por lo tanto, estamos continuamente volviendo sobre nuestros edificios, sobre edificios que han hecho otro y tal. Y eso es lo que nos da una perspectiva. Es decir, nuestras teorías no son teorías, son certezas basadas en la experiencia. Pero y eso no es solo porque es que no seamos unos teóricos, sino porque... Y es como proyectamos. Nosotros proyectamos... Bueno, de hecho, todos proyectamos igual. Alguien lo dirá de otra manera. Proyectar arquitectura quiere decir proyectar nuestra propia experiencia. O sea, nos estamos imaginando a nosotros bajo ciertas circunstancias. Nos estamos imaginando a nosotros leyendo en una biblioteca que tenemos que hacer el concurso. Nos estamos imaginando a nosotros cenando con nuestros amigos en unas viviendas que están... Todo el rato proyectar quiere decir proyectar tu experiencia. A no ser que seas un arquitecto de otra época y lo que proyectes sea un objeto, una escultura. También existen estos, ¿eh? O también puede ser un arquitecto que lo que proyecta es en base a resultados absolutamente objetivos de CO2, también los hay. Pero incluso esos, los que tienen el talento de saber formalizar volúmenes, o los que tienen el frame de la objetividad cientifista, incluso esos, en algún momento del proceso del proyecto de arquitectura se están imaginando a sí mismos en esos espacios. Por lo tanto, proyectamos la experiencia de las personas, de nuestra propia experiencia. Y por lo tanto debemos proyectar, cuando proyectamos nuestra auténtica biblioteca, nuestros referentes, en realidad, por mucho que nos sepamos de memoria todas las obras de Zumthor, nuestros auténticos referentes es aquello que me sucedió a mí cuando estaba en casa de mi tía de pequeñito. El frío que pasé, el no sé qué que me sucedió. Esa es nuestra biblioteca. Por lo tanto, cuanto antes seas consciente de eso, antes aprovecharás mejor todas esas visitas a tus propios edificios, a otros edificios, porque tienes que ser egoísta y avaricioso, porque todas esas experiencias que recuerdes redundan en la construcción de las futuras experiencias. Por lo tanto, es importantísimo volver a los sitios. En términos más objetivos de monitorización, también. Es decir, la experiencia también se puede medir, debe medirse. Lo que pasa es que en vivienda cuesta mucho dinero, pero en equipamientos, que tenemos sistemas de clima más sofisticados, aunque sean pasivos, nosotros tenemos un equipamiento, las cristallerías Planell, que funcionan con un sistema de ventilación natural, que son unas chimeneas solares que están en Barcelona. Ese edificio mueve con un motor natural, que son esas chimeneas, 15.000 metros cúbicos de aire a la hora. Eso, para poder defender ese modelo, no de ventilación, de climatización natural, que no es lo mismo, porque para ventilar yo no necesito renovar tanto aire. Yo renuevo mucho aire si quiero climatizar. Para defender ese modelo hicimos unas simulaciones, pero para poder comprobarlo tuvimos que monitorizar, que no costaba mucho porque el sistema necesitaba una cierta domótica, y la domótica te permitía ver valores, ¿vale? Pero además, como había un proceso LEED, como había un proceso de certificación, teníamos que monitorizar. Por lo tanto, muchos equipamientos sí que los hemos monitorizado, pero también es verdad que nosotros ya hemos superado por edad y por cinismo, hemos ya superado el tema del greenwashing y el green marketing. Entonces, nosotros ahora ya es que ya nos hemos dado cuenta que aunque el cliente esté dispuesto a contratar un lead, nosotros vamos a tener que contratar igualmente un asesor medioambiental que nos ayude a hacer las simulaciones que nosotros queremos. Porque el asesor lead, solo le interesa hacer simulaciones con las máquinas en marcha, porque es mucho más fácil garantizar la eficiencia que las demandas. Entonces, ya pasamos de estas cosas. Entonces, a veces nos perdemos la posibilidad de poder monitorizar, porque si no hay lead, si no hay tal, ¿qué sentido tiene monitorizar? Tienes que pagarlo. Pues no lo hacemos. Pero cuando se ha podido y tal, sí, lo hemos monitorizado. Y en estos casos de vivienda que no hay una monitorización, sí que tenemos una monitorización del usuario, porque nosotros llevamos 1 año y medio sin parar de hacer reuniones, porque, o sea, mirad al nivel que ha llegado la cosa, ¿eh? O sea, porque hay quejas, evidentemente, son 136 familias, hay cosas que están mal hechas, hay cosas que hay que revisar, entonces
hay protecciones solares que habrá que poner, aunque ya se ha planteado cómo. O jardineras que habrá que poner, que ya se ha planteado cómo. Pero, por ejemplo, ahora un caso muy concreto de Gavà. Un señor que no puede dormir porque oye la reja de la entrada, el vestíbulo este, ¿no? Esta reja, que sería por aquí, no sé, esta reja. Aquí hay una reja, ¿no? Que entra. Pues el vecino de encima, o uno de los vecinos, no puede dormir porque cada vez que alguien cierra la reja, oye el ruido, ¿vale? Se pusieron unas gomas, oigo el ruido. Se pusieron otras gomas, oigo el ruido. Se hizo venir finalmente, se puso una protección, se cambió la reja, se hizo venir finalmente un técnico acústico, que es el asesor que nos hizo todo el proyecto, porque tienes que justificar el comportamiento acústico del edificio respecto al ruido de fuera, respecto al ruido entre vecinos. Entonces hay unas simulaciones, hay una evaluación acústica. Se hizo venir y después hay unas pruebas acústicas, ¿vale? Hay una monitorización legal, pero no una monitorización en el tiempo, sino de que cumples con la normativa que has dicho que cumplirías. Viene el tipo y dice, no, aquí lo que pasa es que la longitud de la reja es tal que la frecuencia de vibración de las barras es tal que esta vibración es la que oye porque pasa. Entonces ahora estamos haciendo una nueva intervención que es un parteluz, una pequeña perfil metálico para partir en dos la longitud. O sea, claro que hay monitorización, que es la de los vecinos quejándose. Y es fuerte, ¿eh? Ayer estaban cambiando una puerta. No sé si tenía bueno, que ver con después eso. Hay otra, después hay otro tipo de vecino que a mí, en ese sentido, le sabe peor a la administración y al promotor que al arquitecto. O sea, incluso Imsol se cree que nosotros queríamos ver un edificio así. Imsol se cree, el ayuntamiento se cree que nosotros lo que queremos es esto. Nosotros no queremos esto para nada. A mí me encanta cómo está ahora la fachada del edificio, y dentro de 5 años me gustará todavía más. O sea, hemos hecho este tipo de barandillas para que se vea claramente la ropa tendida, para que se vean las bicicletas. Hemos hecho una terraza de 1,30 m, casi 1,50 m, para que quepa una bici, para que quepa una mesita. O sea, al contrario, precisamente nuestra arquitectura, que es alta, que es muy estructural, que es muy permanente, soporta perfectamente bien la anécdota del vecino. Cosa que hay muchas arquitecturas mucho más friendlies que no lo soportan bien. No lo soportan bien porque ya son friendlies por sí solas como para que encima le metas la ropa tendida y no sé qué. Esta es tan sobria que soporta perfectamente bien la vida de las personas. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa distinta, es que te venga un vecino y pagando la mitad o menos de la mitad de lo que pagaría en renta libre, el tío venga y con el dinero que se ha ahorrado diga, ¿sabes qué? Este pavimento no me gusta, voy a poner un parquet. ¿Vale? Como ha pasado en este edificio. ¿Sabes qué? Esto de ver el hormigón, por mucho, no me gusta, voy a poner un falso techo de yeso. A mí eso no solo me parece mal porque creo que la arquitectura es peor, que lo es que funciona peor, porque están tapando la inercia del hormigón, están tapando un suelo radiante. Esto es un suelo radiante, activo. Esto es un sistema de calefacción por suelo radiante. Lo están tapando. Eso es lo que me molesta porque no se comporta bien, porque no están poniendo en valor la arquitectura, pero sobre todo me molesta porque ese tío ha pagado la mitad que cualquier otro. Y lo que se ha ahorrado, el tío se lo gasta en convertirlo en un piso convencional. Eso sí que me molesta. Porque otro tío con mayores necesidades económicas que estuviese viviendo aquí no hubiese tenido el margen económico para ahora vengo y hago una guarrada. Esos tipos sí que me molestan. O que cambio la puerta porque pongo puertas. A ver, a mí si ponen puertas aquí, me da lo mismo. Me parece que esto está concebido para que pueda haber puertas aquí, perfectamente, ¿vale? En esta relación entre los salones y la galería, ningún problema. Pero que se cierren las ventanas. O, por ejemplo, otra cosa que les preocupaba, que les da como vergüenza a Imsol. Oye, ya sabes que van a poner aquí cortinas, porque, claro, está un vecino tan cerca del otro, se ven y tal. Oye, que se pongan lo que quieran, Ahora, que vengan y se pongan vinilos, adhesivos, me sabe mal por ellos, pero el edificio no va a ser peor por eso. Pero me sabe mal por ellos, pero tienen menos luz, tienen menos vistas. Oye, a mí, si no quiero ver al vecino, no quiero que me vea, pongo una cortina y me cierro, pero condenarme a ver siempre, a tener sensación de que estoy en una clínica dental, poniendo vinilos adhesivos en los cristales, pues peor para él, ¿vale? Ahora, como mínimo que no estafes a un vecino que podría haber venido antes que tú, porque tenía menos dinero. Y eso pasa en este edificio, ¿eh? Esto es uno de los problemas de la vivienda de VPO, que son los criterios con los que se selecciona.
Que a veces sí, una persona joven, pero esa persona joven tiene unos padres que le van a ayudar económicamente. O personas vulnerables de verdad, esos os aseguro que no van a poner un falso techo o un pavimento no sé cómo. Pero también te digo, en 136 viviendas, que haya un tío que haga esas guarradas, o 10, no pasa nada. Siempre... Lo soporta el edificio, creo yo. Me gustaría que elaborases un poquito más sobre algo que has mencionado ahora, y es la pedagogía que hay desde la administración hacia los usuarios, de los arquitectos a los usuarios, el ayuntamiento, los usuarios de alguna manera utilizando mal, entre comillas, el edificio, pero abriendo nuevas posibilidades también. Es decir... Entonces, en los procesos más certificados, el propio LEED, ¿no? El Minergie, todos estos procesos certificados, incluso nuevos sellos como el WELL, estos más tipo vinculados a aspectos de salud y tal, hay unos puntos y hay una valorización sobre el proceso en la parte comunicativa, pedagógica, de poder explicar el comportamiento, de poder explicar cómo se usan las cosas. En este, que no hay un certificado de este tipo, es una cuestión prácticamente de supervivencia, es decir, pero no por nuestra parte, sino por parte de la administración IMSOL. O sea, hay que explicar a los vecinos, o sea, cuando tú trabajas, aunque sea poco, pero aquí se trabaja bajo una concepción termodinámica del confort, o explicas al vecino qué quiere decir esto, cómo se comporta ese edificio a vela, ¿vale?, por sí solo, o vas a tener disfunciones, ¿vale? Por ejemplo, esto es un suelo radiante. Y aunque es un suelo radiante con relativamente poca inercia, es evidentemente más lento que un sistema de climatización por aire, ¿vale? Pero tiene muchas ventajas. Pero o se lo explicas al usuario, o te puedes encontrar con un tipo que no entiende, que cree que la calefacción no funciona. O con un tipo que tiene unas facturas eléctricas brutales, porque la tiene siempre encendida. O con un tipo que no sé qué. Entonces, hay que explicar, sobre todo cuando los sistemas están basados en la termodinámica. A pesar de eso, para evitar este tipo de disfuncionalidades, aquí hemos evitado una cosa que hace unos años sería inimaginable que alguien lo defendiese, que es: no hay sistemas centralizados. Es evidente que en términos de eficiencia y por lo tanto también de sostenibilidad es mejor un sistema centralizado, es evidente, de producción y tal. Pero con 136 vecinos y con una arquitectura basada en una cierta termodinámica, que ya supone un esfuerzo de comprensión por parte de estos vecinos, si encima tienes que poner un sistema centralizado, aparte que no sabes cómo narices pasar la factura y tal, IMSOL, en este caso el gerente, se negó, a pesar de que nuestros asesores medioambientales lo proponían. Pero nosotros con estas cosas no hacemos mucha batalla. ¿Por qué? Porque para nosotros no va al foco de nuestro objetivo, que es la calidad arquitectónica. O sea, realmente, aunque nuestros edificios tienen una cierta resonancia, o sobre todo en una cierta época parecíamos que hacíamos una arquitectura muy termodinámica, muy sostenible, muy no sé qué, nunca ha sido nuestro challenge. Nuestro challenge es nuestra herramienta, pero no es un challenge. Nuestro challenge es la calidad de la experiencia arquitectónica. Entonces, ¿por qué la sostenibilidad es una oportunidad por la arquitectura? Porque tenemos clarísimo que la experiencia arquitectónica es mucho más extraordinaria si está basada en un confort natural y en el comportamiento natural del edificio, que si está basada en un sistema artificial o no sé qué. Pero no porque nuestro objetivo sea tener un clima, un edificio termodinámico que vaya completamente a vela. No, para nosotros es que sabemos que se está mucho mejor a la sombra y notando el confort que te da y el atemperamiento que te da una inercia potente, se está mucho mejor que no si tengo que estar en las mismas condiciones de temperatura y humedad, pero que me las da un aire acondicionado. Se está peor. Y es por eso que nos interesan estos sistemas. Pero hay que explicarlos. Por eso digo, el sistema centralizado o no, es evidente que es más eficiente uno centralizado, que consume menos, que hay menos emisiones, etcétera, etcétera. Pero nunca nos ponemos muy serios en esa batalla, porque en términos de la experiencia arquitectónica, que el sistema de producción del suelo radiante fuese una gran caldera de biomasa en el sótano, o sea, una pequeña bomba aerotérmica en la cubierta, la percepción de esto no cambia, ¿vale? Y aunque somos conscientes de que una cosa es mejor que la otra y tal, pero no hacemos batalla de eso, ¿vale? Y para el promotor en este caso era mucho más simple un sistema individual
que un sistema colectivo. Entonces aquí se hizo una bomba aerotérmica por vecino y se dimensionó la bomba aerotérmica y la unidad interior para que fuese capaz, y se dejó preparada para que si los vecinos querían ponerse una pequeña máquina de aire acondicionado interior, se la pudiesen poner. Pero incluso eso creo que es un error, porque da margen a imaginar que este edificio se puede climatizar por aire, y no es cierto. Este edificio se puede climatizar por suelo radiante y se puede estar razonablemente bien el 90% de las horas de verano, el 95% de las horas de verano. Pero hay un 5% que no lo vas a superar, que hará calor, como tiene que ser. Y si quieres ponerte máquinas de aire acondicionado... Pero bueno, hemos dejado ese margen de interpretación y muchos lo van a hacer. Y en cuanto aparezca la máquina de aire acondicionado, van a dejar de utilizar la ventilación cruzada, porque van a cerrar, porque si no se me escapa el aire, porque si no... Cambia un suelo radiante, tú en invierno, con esta captación que tienen estas habitaciones, es que fijaos que, o sea, no hay ningún edificio, yo creo que no hay ningún edificio, desde luego, no de VPO, que tenga esta cantidad de captación de luz por metro cuadrado. Es imposible. O sea, todas las ventanas, todas, miden 1,65 m por 2,70 m de alto. Todas. 1,65 m por 2,70 m de alto, ¿vale? Eso es prácticamente 6 metros cuadrados sobre una habitación de 11. O sea, más de la mitad, cuando la normativa te exige un octavo. La normativa te pide un octavo de luz natural de la superficie, ¿vale? Y de ventilación infinitamente menos. Aquí no solo tenemos la mitad por esa ventana, es que por la otra tienes la misma. Prácticamente no. Toda la superficie del piso prácticamente es superficie también de captación e iluminación. Eso es brutal. Brutal, pero no brutal en términos de ¡hostia, qué ahorro energético! Brutal, porque es brutal estar con esa calidad de luz natural. Porque se está mucho mejor. Entonces, eso es lo que nos interesa. ¿Por qué venía esto? El tema de la pedagogía. De la pedagogía. Entonces aquí, este espacio, precisamente... Pero es el propio IMSOL el que ha promovido estas cosas, ¿eh? Precisamente una de las gracias de este vestíbulo es que tiene una dimensión, precisamente ya se pensó... O sea, ¿nosotros qué queríamos? Que, aunque tenemos mucha fachada, si os fijasteis, los núcleos todos se accede desde el centro. ¿Por qué? Primero, para que entre la calle y tu casa haya el máximo número de umbrales posibles. O sea, que entre la calle y tu casa haya transiciones. Que haya como mínimo 3, 4, 5 transiciones. 5 umbrales, 5 atmósferas, ¿vale? Calle, vestíbulo, una vez sales de aquí, ese momento de la pasarela, antes de coger las pasarelas, el jardín, el propio vestíbulo de tus vecinos, es decir, aquello de que la socialización con los vecinos hoy en día solo se produce en el ascensor, pues aquí hay 5 o 6 momentos tipo ascensor antes de llegar a tu casa. El vestíbulo, el otro vestíbulo, la galería, la pasarela, el jardín, el vestíbulo de tu escalera, la pasarela que compartes con el otro vecino, entonces la que compartes con 4 vecinos, la que compartes con 16 vecinos. Entonces, yo creo que esto está muy bien. Después tiene otra condición, y es que obligas a todo el mundo a pasar por el jardín interior. Si tú haces un sistema en el cual no obligas a la gente a pasar por el jardín interior, en 4 días, a mí me da lo mismo si juegan a fútbol o si solo hay abueletes sentados. Lo que es importante es que todo el mundo cada día pase por allí. Porque entonces lo van a cuidar, van a ser conscientes, lo van a disfrutar, aunque solo sea esos 30 segundos cruzando con la basura para ir a no sé dónde. Entonces hay esta sucesión. Pero este vestíbulo, que ya se concibió, por lo tanto, como prácticamente el único espacio por el que tendría... O sea, todo el mundo tiene que entrar a ese... O sea, los 136 vecinos, en principio, tienen que pasar por aquí. Y por lo tanto, ya se hizo con unas dimensiones para que también admitiese la idea de reuniones, ¿vale? Pero por un tema de ahorro... Claro, ¿cómo hemos pagado ese doble de fachada? Pues las circulaciones no están climatizadas, pero no están ni aisladas. Por lo tanto, esto no es un vestíbulo, esto es un porche. Pero que como vestíbulo funciona mejor, ¿vale? Porque nadie se va a pelear por ¡hostia, has dejado la ventana abierta! No, hay que cerrarla. Es que no hay ventanas, hay rejas, ¿vale? Entonces no funciona bien, ¿vale? Entonces, de hecho, este mancha blanca que veis aquí a la derecha, la hicimos ya durante la obra, porque cuando vino la alcaldesa
cuando venían no sé qué políticos, cuando vinieron unos periodistas, cuando vinieron otros agentes de la... Hacíamos reuniones y presentaciones aquí. Yo iba con el portátil y hacíamos proyecciones sobre este... Y esto es un trozo de pladur que montamos en obra y lo hemos dejado, porque una vez se acabó la obra, para hablar con los vecinos, que hemos hecho unas 3 o 4 reuniones aquí, pues también lo hemos seguido utilizando para hacer las proyecciones desde el ordenador. ¿Vale? Entonces, nos reunimos aquí, evidentemente hay quejas, y hay gritos, ¿sí? Pero bueno, cuando voy yo, también es verdad que yo soy muy rollista y les cuento todo, entonces se sienten como... Yo creo que la gente agradece mucho, que aunque lo entiendan menos, pero... De hecho, lo que iba, perdón, antes que perdí el confort adaptativo. El confort adaptativo, por ley, se admite, es decir, la CTE empezó a admitir que tú puedes justificar dentro de un margen de confort adaptativo, entonces los parámetros cambian. En confort adaptativo, es decir, si tú utilizas medios naturales para la climatización y la ventilación, la ley te admite que el estándar máximo de temperaturas ya no sea el 22-26, puede ser el 20-28. ¿Vale? Es decir, las temperaturas mínimas y máximas, por ley, si las herramientas que tú estás utilizando para climatizar son pasivas, son naturales, son no sé qué, te admite el 20-28. Pero no porque somos mejores personas, no, sino porque está demostrado que tu percepción del confort, cuando es el resultado de procesos naturales, pues se alarga. Estás en igual confort a 20 grados que si estuvieses a 22 con sistemas artificiales, ¿vale? Entonces, el confort adaptativo es una gran ventaja, pero claro, tienes que explicárselo a la gente. Tienes que explicarle qué quiere decir eso. Quiere decir que tienes que abrir, tienes que ventilar, a qué horas es interesante, que no todos los pisos tienen la misma orientación y algunos necesitarán una protección solar y otros no, pero no había dinero para pagarla, ¿vale? Entonces, lo que sí que hemos hecho en los estatutos, y eso también hay que explicárselo, los estatutos, cualquier comunidad de vecinos tiene que establecerse como tal y tiene que hacerlo alrededor de unos estatutos. Los estatutos los propone el promotor. Entonces, cuando entran a vivir, asumen esos estatutos, ¿vale? Son una comunidad, entras a pertenecer a una comunidad, hay una constitución de la comunidad y hay un marco de convivencia definido. En esos estatutos se define cómo son las protecciones solares, dónde se cuelgan, dónde van. Hicimos una prueba, el piso piloto, el piso muestra, se colgaron esas protecciones solares, eso se explicó, se dijo, oye, esto va así, y si no te gusta no vienes, porque esto ni es motorizado, ni es de tela, es una alicantina que hay que colgarla así, hay que atarla a la barandilla, se recoge de esta manera, pesa más, es más incómoda, dentro de 5 años igual tienes que cambiarla, pero también es más barata, ¿vale? Entonces, y eso se hizo y se planteó, y está en los estatutos por escrito. No te puedes separar del vecino. Esto, que es absolutamente inasumible para mucha gente, que es que las terrazas no tienen... La separación con el vecino es una barandilla bajita. En cualquier otra cultura, en las culturas más calvinistas y luteranas, es obvio de que me tengo que esconder del vecino. Pero aquí en España es inimaginable que no haya una mampara. Pero es que está más que demostrado que cuando tú pones una mampara, le estás dando una oportunidad a este tío para, contra la mampara, precisamente esconder todo lo que quiere esconder, lo esconde precisamente cuando tú le estás dando herramientas de esconderse. Si tú no hay herramientas de esconderse, todo lo que va a enseñar es bonito, aunque sea ropa sucia. Aunque sea ropa sucia. Entonces, este tipo de cosas... y lo que iba del confort adaptativo. El confort adaptativo, uno de los parámetros que plantea, no solo es que sean sistemas naturales, sino que el usuario tiene que poder intervenir sobre la gestión de su propio confort. ¿Vale? Esto en una vivienda es obvio, porque las ventanas la abre el usuario, pero en los equipamientos nadie se da cuenta de esto, y esto está por normativa. En el equipamiento, aparte de sistemas motorizados, patatán, también tienes que darle al usuario la oportunidad de poder encender o apagar el ventilador, o de que además de una ventana motorizada también haya una ventana manual, ¿vale? Que haya una duplicidad de sistemas para que el usuario pueda participar mínimamente. Por lo tanto, en esta idea de confort adaptativo basado en sistemas naturales, el usuario tiene que participar necesariamente, porque estará más confortable, psicológicamente él estará mejor si entiende por qué pasan las cosas. Aunque sea para sufrir calor, pero si entiende que, hostia, claro, es que todavía no he puesto la protección solar, ¿vale? Y por eso tengo calor. Entonces, en ese sentido es importante la relación con ellos.